Y ahora hablaremos sobre el criterio ángulo-ángulo de semejanza de triángulos. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 2.2 hablaremos del segundo criterio de semejanza de triángulos. Para ello vamos a ver el problema inicial. Nos muestran dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF. De ellos tenemos la siguiente información. La medida del ángulo B coincide con la medida del ángulo E, pues ambos miden 45 grados. Además, la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo F y ambos miden 75 grados. Además, nos piden que respondamos cuál es la medida del ángulo A y del ángulo D. Y finalmente, responder si ambos triángulos son semejantes. Algo importante a tener en cuenta son algunos hechos sobre los triángulos y son los siguientes. Los ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados, es decir, que la medida de los ángulos internos siempre es 180. Y para que dos triángulos sean semejantes, deben tener sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos correspondientes congruentes. Ahora sí estamos listos para la solución. Vamos a denotar por X la medida del tercer ángulo, que es igual en ambos triángulos. Aquí lo tenemos marcado en color celeste y también en el triángulo EEF está marcado con color celeste. Utilizamos la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo y así obtenemos que 45 grados más 75 grados más X tiene que ser igual a 180 grados, que es lo que suma los ángulos internos. Luego, cuando planteamos esta ecuación, lo que tenemos que hacer es despejar la incógnita. Para ello vamos a realizar las operaciones. 45 grados más 75 grados es igual a 120. Eso está sumando en el miembro izquierdo y pasa al miembro derecho a restar. Así entonces X es igual a 180 grados menos 120, es decir que X mide 60 grados. Por lo tanto, la medida del tercer ángulo en ambos triángulos es 60 grados. Ahora, lo que haría falta es medir con una regla las longitudes de los lados de cada triángulo y comprobar que los lados correspondientes son proporcionales, es decir, que los respectivos cocientes tienen la misma razón, y esa sería la razón de semejanza. Bien, nosotros avancemos a enunciar el criterio ángulo-ángulo de semejanza. Si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Eso es lo que acabamos de obtener en la solución del problema inicial. Lo que vamos a hacer ahora es ejercitarnos respondiendo la siguiente cuestión. Son semejantes los triángulos mostrados en la figura y nos piden que justifiquemos nuestra respuesta. Para ello vamos a calcular el valor del tercer ángulo en alguno de ellos. Nos muestran el triángulo ABC y el triángulo DEF. Observamos que el ángulo A mide 80 grados y el ángulo E mide 80 grados. Significa que esos ángulos son correspondientes y además congruentes. Luego vamos a observar que aquí tenemos 40 grados y 60 grados, entonces esos no son congruentes, pero vamos a calcular cuánto miden los ángulos desconocidos. Para ello entonces concentrémonos en el triángulo ABC, por ejemplo. Tenemos entonces que la medida del ángulo A es 80 grados, luego la medida del ángulo B la desconocemos y la medida del ángulo C es 40 grados. Significa que 40 más 80 es igual a 120. Esos 120 se lo restamos a 180, que es lo que suman los ángulos internos, y nos da como resultado que el ángulo B mide 60 grados. Es decir, que este mide 60 grados. Por lo tanto, el ángulo B es correspondiente con el ángulo F, porque ambos miden 60 grados. Y además, el ángulo que falta también van a ser iguales. Lo podríamos comprobar.
pero no hace falta porque en el criterio de semejanza solo nos piden que hayan dos parejas de ángulos que sean congruentes. Y en este caso tenemos que 80 es congruente con 80, son iguales, significa que el ángulo A es congruente con el ángulo E y el ángulo B que calculamos es congruente con el ángulo F. Con eso nos basta para concluir que los triángulos son semejantes. Y así hemos llegado a la parte de ejercitación. Vamos a resolver el ejercicio 2 que está planteado al final de la página 108 del libro de noveno grado, la segunda edición. Aquí nos muestran dos triángulos, el ABC y el DEF, y nos preguntan cuál debe ser el valor del ángulo EDF para que estos triángulos sean semejantes. Bien, observamos de la figura que están dispuestos de una manera que los ángulos están señalados como correspondientes. Para ello entonces calculemos la medida del ángulo A. Entonces sabemos algo importante sobre los triángulos y es que la suma de sus ángulos internos es 180 grados. Eso significa que la medida del ángulo B, que tenemos aquí, más la medida del ángulo C, que es ese que tenemos aquí, más la medida del ángulo A, que es el que tenemos marcado, es igual a 180 grados. Bien, recordemos que lo que queremos calcular es la medida del ángulo A. Significa que es la que voy a dejar aquí marcada. Bien, esta igualdad, ¿verdad? Conocemos algunos valores. El desconocido es este ángulo, es la incógnita, significa que la vamos a despejar. Para ello entonces, estos dos números que están sumando pasan a restar. Y así luego podemos sustituir. La medida del ángulo B es 42 grados, la medida del ángulo C es 30 grados y luego que tenemos esta igualdad observamos que en el lado derecho tenemos unas operaciones que están indicadas que debemos realizarlas. Menos 42 menos 30 es igual a menos 72 y 180 menos 72 nos da 108. Eso significa que la medida del ángulo A es 108 grados. Bien, como el ángulo A y el ángulo D, que es el que nos piden calcular, son correspondientes, significa que el ángulo EDF también mide 108 grados. Significa que así hemos logrado responder la pregunta, que para que sean semejantes, la medida del ángulo D tiene que ser 108 grados. Eso significa que estos dos triángulos terminan siendo semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Bien, así entonces hemos llegado al final y luego seguiremos hablando del tercer criterio de semejanza de triángulos. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.